siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios, Padre celestial, amantísimo Señor, Creador del cielo y de la tierra, Dios de gracia y de misericordia. Señor amado, vamos en palabras de oración hasta el trono de tu gracia, contentos y agradecidos contigo, mi Dios, porque nos das esta oportunidad de poder estar reunidos, mi Dios, en esta tarde para aprender de tu palabra, ese mensaje que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor, porque has preparado a un varón, un hombre, Señor, con sabiduría, con entendimiento, para que nos enseñe el mensaje que tú tienes para cada uno de tus hijos. Bendice a nuestro hermano Cecilio, que habrá de traernos el estudio de esta tarde, mi Señor. Lo ponemos en tus manos para que le permitas que lo haga con sabiduría y con entendimiento, Dios amado. A nosotros permítenos tener un corazón receptivo, una mente abierta para poder aprender, Señor, lo que tú tienes que decirnos esta tarde. Cuida de nuestros hermanos que seguramente vendrán en camino. Sé con ellos y permíteles que ellos también puedan disfrutar de esta bendición que nosotros tenemos esta tarde. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les guarde. ¿Qué tal ha estado la tardecita? Agradable, ¿verdad? Especial, el calorcito. Gracias a nuestro Dios por ello. También gracias a nuestro Dios porque nos permite, porque pone los medios para que podamos estar en esta tarde escudriñando las Escrituras, teniendo el consejo bíblico, las enseñanzas de parte de nuestro Dios. Hemos estado abordando el tema en general: sé ejemplo del creyente, sé ejemplo a los creyentes, y hemos mencionado una múltiple cantidad de ejemplos en los que tenemos que ser modelos, que tenemos que ser ejemplo de aquellos de los que también son y forman parte del cuerpo de Cristo, que forman parte más que nada del cuerpo de Cristo.
Y es ello una parte crucial del cristiano, una parte crucial, esencial del seguidor de Cristo, del discípulo de Cristo, es ser ejemplo a los demás. Dejar una huella marcada para inspirar, para animar, para motivar al creyente que necesita ver en nosotros también las enseñanzas de Cristo vividas. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Leamos desde el 12, nos dice lo que ya hemos venido aprendiendo, lo que ya hemos venido leyendo constantemente. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, lo que le está escribiendo el apóstol Pablo a su hijo amado, que en otras ocasiones también le ha mencionado, le está diciendo: tú, Timoteo, tú que has visto en mí, tú lo que has oído de mí, esto también enseña, instruye, orienta a los creyentes, anima. Hemos visto en la semana pasada, gracias a nuestro Dios, que también hemos recibido esta enseñanza con respecto a la exhortación, que es animar. Nos mencionó nuestro hermano la semana pasada, que es animar, pero que también es, ¿qué más es? Enseñar. ¿Qué más es? Dar ejemplo. ¿Qué más es? Exhortar. Corregir. Eso es lo que también nos enseñó nuestro hermano y nos mencionó la semana pasada. Bueno, también vamos a seguir con ese mismo hilo en esta ocasión, porque enseñar también tiene múltiples sinónimos. Jared, un sinónimo de enseñar, exhortar. Melina, un sinónimo de enseñar, educar. Hermana Pavis, un sinónimo de enseñar, dirigir. Gracias, hermana. Capacitar, instruir, guiar. ¿Qué más? Moldear, mostrar. Fue la hermana Mari, ¿verdad? Mostrar. Y eso es enseñar, orientar. Cuando uno está desubicado o que va por la carretera y no sabe el punto exacto al cual dirigirse, en donde está la ubicación, ¿qué es lo que rápido hace? Inmediatamente no se le quiebra uno la cabeza, prende los datos, pone la dirección en Google Maps o le dice: hey Google, dirígeme a tal ubicación. Y te va diciendo hacia dónde debes de dirigirte. Te va orientando y parte desde el punto en el que estás. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿qué más, hermano Dani? Evangeliza y maestros, y qué más. Y los creyentes, ¿verdad? Vaya, los cristianos, la membresía en general, hermanos y hermanas fieles que permanecían. Y Timoteo tenía que orientar y enseñar a cada uno de ellos. Pablo le está haciendo hincapié a Timoteo en ello. Timoteo, nosotros dijéramos en nuestra lengua actual, como comúnmente también solemos decir: hey, ponte las pilas. Y todavía más adelante le dice: avívate, mantente activo, para que
que así también los demás que están no tan solo escuchando, los que están también observando, aprendan siendo tú un modelo. Y es lo mismo que Dios nos está haciendo hincapié a cada uno de nosotros, los que ya hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo. Es lo que las Escrituras, es lo que nuestro Dios, por medio del apóstol Pablo, que inspiró el Espíritu Santo a Pablo para escribir estas letras y que quedaran intactas hasta el día de hoy y que nosotros podamos aprender. Y lo que nos enseñan las Escrituras, Dios por medio de las Escrituras, es que nosotros debemos de ser ejemplo para la hermandad, para la Grey, en orientar, en enseñar, en instruir, en dirigir al creyente, al discípulo de Cristo. ¿Y cómo es que uno llega a ser discípulo de Cristo? A ver. A través del Evangelio. A través del Evangelio. Hermano Guadalupe, ¿cómo es que uno llega a ser discípulo de Cristo? Según Mateo capítulo 28, versículo del 18 en adelante. Les dijo: toda potestad me es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Uno es discípulo de Cristo cuando se convierte en el Evangelio, cuando se convierte en las aguas del bautismo, cuando es sumergido, cuando es bautizado. Hoy en la actualidad surgen muchas personas que primero dicen: yo quiero aprender y después me bautizo. Las Escrituras nos dicen que es exacto: bautízate y después vas a aprender todo lo que tú quieras. Exacto. Y en ello, mis hermanos, debemos de ser ejemplo nosotros en orientación. Pero ¿qué pasaría, mis hermanos? Según antes de avanzar, según la web, ahí me puse a investigar. Orientar significa saber el camino hacia donde uno se debe de dirigir. Abarca el entorno físico, abarca lo personal, abarca lo social y lo moral. ¿Hacia dónde has de dirigirte en esos aspectos? ¿Y qué diremos de lo espiritual? Porque para ello nosotros estamos aquí, ¿no es cierto? Porque necesitamos ser dirigidos hacia lo espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 8, por favor, hermanos. Vamos a partir desde este principio, desde esta enseñanza que nos deja las Escrituras. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Gracias, hermano. Ok, nos dice la Escritura que el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Entonces hay recompensa, ¿verdad? Hay consecuencias, tanto como para lo bueno y como para qué, lo malo. Y nos habremos de preguntar, hermano Dani, habremos de realizarnos la pregunta: ¿qué pasaría o qué sucedería si estamos siendo mal orientados? Si estamos siendo mal instruidos, si estamos siendo mal dirigidos. El Señor le dijo a los fariseos: ciegos, guías de ciegos. Y al final van a
personal, en lo moral, en lo social. Si la sociedad recibe malas orientaciones, malas enseñanzas, las consecuencias van a ser desastrosas. Y hoy en la actualidad la sociedad está totalmente corrompida porque han inculcado enseñanzas que están totalmente torcidas a lo que dice la Escritura. Exacto, hermano. Veíamos el sábado el diseño de la familia, tan solo para muestra un botón, dijera. Veíamos el diseño de Dios del hogar. Dios, ¿quién más? A ver, esposo, ¿quién más? Esposa y los hijos. Y nos mencionaba nuestro hermano, si no está Dios en el hogar, entonces nos puso como el principio bíblico Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano se trabaja. Es una obra hueca. No hay provecho y las consecuencias van a ser totalmente desastrosas. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Una consecuencia desastrosa por una mala orientación es lo que nos menciona este principio bíblico. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Su fin es camino de muerte, ¿verdad? Es lo que menciona. Cuando hay una mala orientación, cuando hay malas enseñanzas en lo personal, en lo social, en lo moral, en nuestro entorno, en lo espiritual aún más, hay desviación del camino de la verdad. Hay desviación del camino de vida. Muchas cosas que se enseñan actualmente y podemos tan fácil adentrarnos tan solo un poco de tiempo en estos aparatos. No estoy diciendo que esté mal utilizado, sino que en muchas ocasiones a través de estos aparatos somos bombardeados, somos atacados y ni cuenta nos damos. Enseñanzas que no van de acuerdo a la Escritura, enseñanzas que poco a poco se van adentrando, y cuando no hay una firmeza, una solidez en cuanto al conocimiento de las Escrituras, muchas personas son atraídas y seducidas, dice Santiago. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una mala orientación aleja a las personas de las enseñanzas genuinas de Dios. Hay desviación del camino de la verdad. Hay desviación, surgen otros senderos que lo único que llevan es el camino hacia la perdición, hacia un entorno desolado. Esa es una consecuencia terrible. Dijo Cristo, Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. Juan 8:32. Cuando nos apartamos del camino de verdad, cuando somos atraídos
Cuando se enseña algo, cuando se está dirigiendo, cuando estamos siendo orientados hacia algo que no es la verdad, estamos siendo desviados del camino de la verdad. Por lo tanto, estamos caminando hacia la esclavitud. ¿Hacia la esclavitud de qué? De falsas enseñanzas. Y es lo que estaba sucediendo en Éfeso. Es la razón por la cual Pablo le escribe a Timoteo. Es el motivo también principal, entre uno de los objetivos por los cuales Pablo le escribe a Timoteo, para que tenga cuidado de sí mismo y de qué, y de la doctrina. Ahí mismo en la carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, podemos ver cómo es que Dios, a través del apóstol Pablo, está inspirando al apóstol para que escriba estas letras, para que quede escrito y también nosotros podamos ser enseñados, ser instruidos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios ya estaba advirtiendo a Timoteo y nos está advirtiendo a nosotros que no nos desviemos del camino de la verdad, porque nosotros ya hemos conocido ¿qué? La verdad. Cuando hay desviación del camino de la verdad, nos estamos apartando de las enseñanzas de Cristo. Otra consecuencia terrible. Juan capítulo 12. Evangelio según Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50, por favor. Gracias, hermano. El 50 también, por favor. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Okay. Gracias, ahora sí, gracias, hermano. Acordémonos, estamos viendo, sé ejemplo del creyente en la orientación. Y hemos dicho que orientación es enseñanza. Orientación, ¿qué más es? Guía. Orientación también, ¿qué más es? Instruir, adiestrar, ¿ok? Y debemos de ser ejemplo en ello. Mencionamos que si hay malas enseñanzas, malas instrucciones, si no hay una buena guía, va a haber consecuencias desastrosas. Una consecuencia desastrosa es que nos podremos apartar de la verdad, y el hombre, el ser humano, está apartándose constantemente
vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, nosotros cuando recibimos las enseñanzas de los apóstoles, recordemos Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, Cristo les dijo a sus discípulos, a los 11, porque ya Judas ya se había suicidado, les dijo, vayan, prediquen, enseñen y a toda criatura, enseñen todas las cosas que yo les he mandado. La doctrina de los apóstoles es la doctrina en la que cada uno de nosotros ¿qué? Ha sido instruido, y cada uno de nosotros perseveramos, y cada uno de nosotros somos orientados, pero esta doctrina es la doctrina ¿de quién? De Cristo. Y esta doctrina de Cristo se la dio ¿quién? Según estos pasajes, el Padre. Entonces nosotros recibimos enseñanzas celestiales, enseñanzas de vida eterna, enseñanza que nos va a dirigir hacia la vida eterna. Pero cuando hay una mala orientación, se está haciendo a un lado, las escrituras, y viene el yo creo, el yo pienso, enseñanzas y doctrinas humanas. Que todas estas, cuando no son basadas en las escrituras, su camino es un camino de condenación. Cristo dice, ustedes no me están rechazando a mí, están rechazando a aquel que me envió. Hace tiempo me decía un hermano, no te rechazan el folleto, no te rechazan el estudio, están rechazando a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Samuel cuando el pueblo le pidió rey? No te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí. Tengamos cuidado, estemos muy alerta, mis hermanos, porque una mala orientación dirige a la condenación, y por ende hay separación, hay muerte, no hay salvación. Todos nos acordamos qué ocurrió en el Génesis capítulo 3, ¿verdad? Yo creo que la mayoría. Yo creo que si pregunto, no sé, a alguien, sí sabrá decirme qué es lo que ocurrió en Génesis capítulo 3. ¿Verdad que sí, hermana Melina? ¿Verdad que sí? Hermana Pati, ¿verdad que sí? ¿Podremos acordarnos qué sucedió en Génesis capítulo 3? Hermana Liz. Dice, pero la serpiente era más astuta que todos los
no vas a morir. ¿Y qué ocurrió? Más adelante sabemos que desobedecieron a Dios, Dios los expulsó. Hubo una ¿qué? Separación. Y al estar separados de Dios, hay muerte. ¿Sí, hermana? Hay muerte espiritual. Cuando los hombres se dejan guiar por doctrinas contrarias a las Escrituras, se apartan de la voluntad de Dios. Y hay caos. ¿Qué más? ¿Qué otra consecuencia hay? Todos nos acordamos, bueno, o ya por lo menos la mayoría o algunos, sabemos qué pasó en primer libro de Reyes, capítulo 12. Roboam, ¿sí? ¿Sí? ¿Y qué pasó con Roboam? Fue y acudió y pidió consejo de quién? De los jóvenes. Ajá, primero fue con los viejos, no les aprendió, bueno, con los grandes, los ancianos. No, mejor me voy con los jóvenes que le mal aconsejaron, que le mal orientaron, y todo esto ocasionó ¿qué? División. ¿Cuántas tribus al norte, Jared? ¿Cuántas tribus al norte? ¿Y cuántas tribus al sur, Seidi? Todos. ¿Y cuáles fueron esas dos tribus? Benjamín y Judá. Y bueno, ya las 10 son las 10 restantes. Ok, pero toda esa mala orientación que recibió Roboam ocasionó ¿qué? División. División. Pablo les dijo a los corintios, a los que estaban en Corinto, a nuestros hermanos en Corinto: ustedes dicen que yo soy de Apolos, ustedes dicen que yo soy de Cefas, ustedes dicen que yo soy de Pablo, y otros dicen que yo soy de Cristo. Pablo les está diciendo a nuestros hermanos en Corinto y a cada uno de nosotros que cuando priorizamos otras enseñanzas en vez de las Escrituras, tengamos cuidado porque puede haber división. Y Dios nos libre de ello, hermanos. La orientación de priorizar a ciertos individuos sobre la unidad en Cristo amenaza la cohesión de la iglesia, la unidad. Seguir consejos equivocados, orientaciones erróneas, siempre conduce, bueno, no siempre, la mayoría de las veces conduce a la división, a la falta de armonía, a la falta de unidad. Pero no todo es malo, hermanos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay buena orientación? Y podemos también, en las consecuencias negativas, podemos seguir enumerando. Pero ahora vámonos. ¿Qué hay cuando hay una buena? ¿Qué produce una buena orientación? ¿Qué produce una buena enseñanza? Crecimiento. ¿Qué más? Fortaleza. Unidad. Madurez. Se permanece en el camino de la vida. Se permanece en la verdad. No hay separación. Para el crecimiento, bueno, hay sabiduría también.
La palabra de Dios es la fuente de sabiduría. No necesitamos nada más. Aquí encontramos grandes enseñanzas. Aquí encontramos orientación y enseñanza, guía para todo lo que necesitemos. Cristo le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Y qué es apacentar? Alimentar, cuidar, orientar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer estando nutridos de las Escrituras. Una buena orientación basada en las Escrituras ayuda a discernir entre el bien y el mal. Ayuda a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo apropiado y lo inapropiado, entre lo falso y lo correcto. Pero debemos de estar nutridos en las Escrituras. Produce crecimiento, y para poder tener crecimiento se requiere escuchar con humildad. Se requiere también disposición de aprender, reconocer que no lo sabemos todo, acercarnos a la orientación, a la enseñanza con una mente abierta, con una actitud humilde, para reconocer también que así como yo sé algo, también hay otros que saben más y puedo adquirir también ese conocimiento. Que también existen hermanos, hay hermanos con una perspectiva más amplia por experiencia y por conocimiento. Así también nosotros sabremos, cuando estamos siendo orientados con las Escrituras a través de hermanos fieles que se dedican y que procuran aprender y también impartir ese conocimiento, todos nosotros estamos siendo apacentados, estamos siendo guiados. Así también nosotros recibiremos el consejo de nuestro Dios y sabremos qué hacer en el momento de las pruebas, en el momento de las aflicciones. Pensamientos que en muchas de las ocasiones por las pruebas y las aflicciones vienen a nuestra mente: ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que habré cometido algún pecado y por eso el Señor ahorita me está mandando esto? Pensamientos que la mente en muchas ocasiones se crea. Cuando nosotros recibimos orientación espiritual, orientación en las Escrituras, obtendremos sabiduría, crecimiento. Sabremos discernir también. Pero también hay que discernir la fuente de la orientación. Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16 y 17, toda la Escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios y nos sirve para, es útil para instruir, corregir, ¿qué más? Ándele eso. A fin de que el hombre, ¿qué? Sea enteramente preparado, orientado, enseñado, guiado para toda buena obra. Buenas orientaciones encontramos en la Escritura. Es cuestión, como nos lo dijera nuestro hermano Didier la semana antepasada, ponernos
a leer. El versículo con el que concluyó el hermano Didier, Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella, ¿qué? Tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Seamos como los de Berea. Pablo les predicaba, Silas les predicaba, y ellos, ¿y eso es donde dice? A ver. Hechos capítulo 17, Hechos 17, versículos del 10 en adelante. Menciona la escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Ellos vieron la fuente de las enseñanzas de Pablo, y las escrituras son inspiradas por Dios. Se dieron cuenta que sí era, y la palabra de Dios no se equivoca, que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír. ¿Y qué oír? La palabra de Dios. Y ellos escucharon la palabra de Dios, versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos por la predicación de la palabra, por la instrucción, por la enseñanza basada en las escrituras. Cuando hay una buena orientación, no hay separación de Dios, no hay división, hay buenas enseñanzas, hay buena orientación que nos ayudan en todo. ¿Tenemos problemas? Aquí está la solución. Ay, hermano, pero es que yo no entiendo, a veces cuando me pongo a leer no entiendo. Bueno, para eso hay hermanos que también pueden acudir con toda solicitud, con toda confianza. Pero hermano, es que no sé por qué me está pasando esto en mi vida. Bueno, las escrituras nos aconsejan, nos dicen lo que debemos de hacer en esos momentos. Hemos mencionado, hemos visto el tema de la clase, que debemos de ser ejemplos de orientación. Sé ejemplo del creyente en orientación. Y si hay una mala orientación, hay consecuencias negativas. Pero si hay una buena orientación, una buena enseñanza, va a haber crecimiento, va a haber unidad, va a haber fortaleza, va a haber fruto, porque la palabra de nuestro Dios no regresa vacía. No nos cansemos, mis hermanos. Sigamos adelante, perseveremos en la doctrina de los apóstoles, porque esa doctrina es la que nos va a llevar hacia la vida eterna. No nos apartemos, no nos desviemos, perseveremos hasta el fin y Él nos dará la corona de la vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Oremos ahí como estamos, hermano. Oremos. Padre bendito y amoroso que estás en los cielos, Señor, agradecidos contigo por habernos permitido en esta tarde haber venido a este lugar de reunión, Señor, para escuchar de tu palabra, de tu mensaje que tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Te pedimos por nuestro hermano que ha predicado tu palabra en este día, que tú le sigas
bendiciendo a nuestro hermano, que él pueda seguir aprendiendo, fortalecido en ti, Señor, y que siga él exponiendo tu palabra de la mejor manera, Señor. Te pedimos por cada uno de nosotros que escuchamos estos mensajes, que escuchamos tu palabra, Señor. Permite que atesoremos tu palabra y pongamos en práctica cada una de ellas, Señor. Te pedimos en esta tarde que hemos de regresar a nuestros hogares. Tú nos lleves con bien y nos sigas bendiciendo como siempre lo haces, Señor. Te agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.